Sí, ok. Muy bien, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Yo soy Marta Yes y soy residente de quinto año de neurología pediátrica en el Hospital Infantil de México y pues soy ex residente de pediatría del Hospital Roosevelt. En cuanto a la alteración del estado de conciencia en pediatría, pues hoy vamos a hablar un poquito, es súper importante que todos lo manejemos, ya que, pues como verán, tanto en el área de shock, ya sea en el área de encamamiento o bien en intensivo, siempre vamos a tener el paciente que va a tener alguna alteración de su estado basal. Entonces, pues para iniciar vamos a tener que la definición va a ser de la alteración del estado de alerta, es un individuo consciente que va a estar despierto, va a tener conocimiento exacto y reflexivo en sí sobre sí mismo y su entorno. Y esto nos va a indicar que tiene adecuado uso de sus sentidos y facultades. Definitivamente, esto va a ir acorde a la edad del paciente. No podemos comparar pues el estado basal de un niño de 14 años a de un niño de 2 añitos, ¿verdad? Entonces, pues esto lo tenemos que ir modificando según la edad, como todo en pediatría. Y pues justamente que es un comportamiento normal, que va a ser específico para la edad y la persona. Debemos tomar en cuenta también el entorno en el cual se encuentra el paciente. No va a ser lo mismo un niño que está acostumbrado a estar únicamente en su casa y pues tomar en cuenta que también nosotros lo vamos a estar valorando en un ambiente hospitalario. Básicamente la alteración del estado de alerta va a ser una conciencia reducida de uno mismo. Así es como va a iniciar la alteración. Posterior a esto, inicia una reducción en la conciencia del entorno, en donde se encuentra el paciente. Y por último, la incapacidad para poder despertar. Básicamente vamos a tener abolición de las capacidades de percepción y de reacción. Por último, ya no va a tener respuesta a estímulos y esto va a incluir el dolor. A pesar de que nosotros hagamos un tipo de estímulo doloroso, el paciente pues ya no va a responder. Entonces, para pues hablar de alteración del estado de alerta, vamos a hablar un poco de las definiciones, de cómo vamos a ir encontrando a nuestros pacientitos. Y pues acá les pongo la primera, que es delirio. Doctora, buenas noches. Fíjese que no se escucha bien. ¿No están escuchando ninguno Ahorita o sí, alguien más que me ahora sí, pueda decir? doctora. Ok, bueno, ¿hay alguien más que esté escuchando mal? Sí, se escuchaba Bueno, vamos a... cortado. Pero Sí, ahora sí, sí logran doctor, escuchar. ahora sí. Ok, muy bien. Bueno, entonces para hablar un poco de los conceptos, vamos a tener el delirio, ya en que de repente todas las personas nos dicen, sí, es que ya el niño está delirando. Pero ¿cuándo usar exactamente este concepto? Básicamente va a ser cuando nuestros niños tienen una sucesión de ideas confusas e inconexas y pues puede ser que tengan excitación mental y motora, van a tener desorientación, pueden encontrarse tremorosos, irritables y agitados. Importante con el delirio, la mayoría de las veces puede ser que nuestro paciente sí vaya a referir ciertas alucinaciones. Posterior a esto, tenemos el letargo. Este se va a asemejar a un sueño profundo y tanto el habla como el movimiento se van a encontrar limitados. Ahora bien, en el letargo el paciente todavía va a despertar cuando tengamos algún tipo de estimulación externa, ya sea moderado, pero de igual manera el paciente pues vuelve a dormirse y puede tener una respuesta limitada. Luego pasamos a estupor, que es una condición de sueño profundo o bien falta de respuesta en la cual el niño puede despertarse únicamente con estímulos dolorosos. Entonces, pues como lo vemos a diferencia del letargo, en donde no necesitamos un estímulo vigoroso, en estupor ya requerimos de estímulos que son repetidos y vigorosos. Luego pasamos al estado vegetativo persistente. En pues ya el paciente no tiene percepción de la autoconciencia, no va a haber respuesta a la comunicación ni a los movimientos intencionales. Ahora bien, importante, en el estado vegetativo el niño todavía va a tener apertura ocular espontánea.
Y pues en algunos momentos podría hasta documentarse de que el niño tenga algún estado de excitación, aunque sea por periodos pequeños y lentos. A diferencia del coma, en el cual no hay evidencia de autoconciencia, esto pues toma en cuenta la comunicación o movimientos intencionales, y en el coma los ojos siempre van a estar cerrados. Ahorita solo voy a tocar superficialmente el coma porque luego lo vamos a discutir bien. Es importante que dentro de los causantes de alteración del estado de conciencia, pues dentro de nuestro algoritmo tengamos en cuenta ciertas cosas que no se nos pueden pasar por alto, mucho más si es un paciente que nosotros estamos recibiendo en el área de choque. Entonces, pues la bibliografía, la mnemotecnia que nos da es, para que no se nos olvide, todas las vocales A, E, I, O, U, tips. Entonces, la primera pues va a ser alcohol o abuso de sustancias. Posterior puede ser epilepsia, ya nos vamos como a un poco más, puede ser algún estado crónico o un estado agudo, encefalopatía, anormalidades electrolíticas, desórdenes endocrinológicos. Pues en la I tenemos que tenga alguna alteración en la insulina, intususcepción, si fuese algo de origen gastrointestinal. En O, pues nos da la de overdose o que tenga una sobredosis o bien deficiencia de oxígeno. U es uremia. La T se relaciona más que todo con trauma o anormalidades en la temperatura, o bien ya podemos pensar en algo que sea tumor o algo ocupativo y de infección. Y posterior en la P no nos queda a nosotros en el español, pero pues esas condiciones psiquiátricas, ¿verdad? Que también nos pueden dar una alteración del estado de alerta. Y por último, shock, que puede ser un evento vascular o bien una lesión ocupativa intracraneal. Dentro de los agentes que comúnmente se encuentran ingeridos y que van a tener alteración del estado de alerta, pues aquí les pongo una lista bastante grande en la cual nosotros siempre debiésemos de sospechar. Me imagino que ustedes en urgencias ahora pues sí preguntan básicamente cuál fue el último medicamento que tomó, si tuvo exposición a alguno de estos medicamentos, porque pues por ahí es que nos vamos a ir dirigiendo al tratamiento. Importante que descartemos que haya consumo de anfetaminas, anticolinérgicos, anticonvulsivantes, barbitúricos, benzodiazepinas y todo el resto que aquí les coloco. Ante la duda, pues nosotros siempre sugerimos realizar pues como un panel toxicológico para poder dar el mejor abordaje ante tal sospecha. Muchas veces nos hace falta preguntar si existen medicamentos, aunque sean de otras personas de la familia que el niño pudo haber tenido acceso. Entonces eso es sumamente importante que siempre lo estemos preguntando. Dentro de los diagnósticos diferenciales del estado de conciencia alterado, pues lo podemos dividir en dos. Vamos a tener los estructurales, en el cual vamos a considerar pues un accidente cerebrovascular, trombosis venosa cerebral, hidrocefalia, algún tumor cerebral, empiema subdural o bien el antecedente de un trauma. Y pues como siempre lo dirá el doctor Menéndez, vamos a pensar en un shaky baby síndrome. Sí, siempre debiésemos de considerarlo cuando algún pacientito lactante pues llegue con nosotros con algún estado de alerta disminuido. En cuanto a los tóxicos, infecciosos y metabólicos, pues ya ahí nos vamos pensando en una cetoacidosis diabética, anormalidades electrolíticas, encefalopatías, cómo están nuestros niveles de glucemia, si nuestro paciente ya va en un estado de choque o está en un estado de respuesta inflamatoria sistémica. Si son pequeñitos, recordar de que en neonatos no podemos descartar que existan errores innatos del metabolismo, ver si el paciente de repente tenga signos meningios o bien de que tuvo algún estado epiléptico, convulsiones, ver si no va en un estado posictal nuestro paciente y pues lo que anteriormente ya habíamos hablado también de la uremia. Para poder descartar realmente qué tipo de alteración vamos a tener, si va a ser estructural o metabólica o bien nos queda alguna duda, siempre ante una alteración del nivel de conciencia vamos a solicitar una neuroimagen. De preferencia, y si estuviésemos nosotros en un hospital donde exista resonancia magnética de cráneo, pues enhorabuena, esa es la primera que nosotros solicitaríamos pues para poder definir mejor las estructuras, a menos que estemos considerando que sea
pues un trauma de cráneo o pues posterior a un accidente en carro o algo así. Entonces, pues sí, nos beneficia una hemorragia, nos beneficia bastante la tomografía de cráneo. En cuanto a la fisiopatología de la alteración del estado de conciencia, básicamente, pues todo esto va a ir regulado por la vía reticular. Nuestra vía reticular está alrededor o sobre todo el transcurso de las vías ascendentes, desde todo puente, vamos a tener puente, bulbo, mesencéfalo, y pues luego de esto ya vamos a tener ciertas proyecciones hacia toda el área cortical. Nuestra vía reticular ascendente básicamente nos va a modular el mantenimiento del estado de alerta, la regulación del ciclo sueño-vigilia, el mantenimiento que vamos a tener nosotros de atención, también como la entrada de información sensorial y pues básicamente va a tener la corteza en vigilia. También pues se ha documentado de que participa en la formación y en la recuperación de la memoria. Entonces, si para preguntas de examen nos dicen quién es el encargado de modular nuestro estado de conciencia o bien de alerta, es la vía reticular ascendente que se encuentra alrededor de todo bulbo raquídeo, puente, mesencéfalo y con sus proyecciones a corteza. Entonces, ante un paciente que tenemos con alteración del estado de alerta, debemos de tener 3 respuestas principales. ¿Y cómo nos podemos nosotros apoyar? Pues es con el examen físico neurológico. De repente, pues no lo vamos a poder hacer todo, aunque como pediatras ya debiésemos de manejarlo, pero si aún no lo hacemos, no podemos dejar de evaluar los reflejos pupilares, los movimientos extraoculares y la respuesta motora al dolor. Estos van a ser útiles para evaluar el nivel de cómo ha estado el estado de alerta del niño o cómo ha estado el estado de conciencia y la progresión que va a tener. Si ¿Alguien habla? No logro. No se logra. No. ¿Alguien más que me diga que no está escuchando? ¿Sí? Ok. ¿Desde dónde no me escucharon? ¿Sí? Va, ok. Bueno, continuando con el reflejo pupilar, pues va a ser el equilibrio entre la inervación parasimpática, que van a ser los músculos constrictores pupilares, y la simpática, que van a ser los dilatadores pupilares. Entonces, recordar de que cada vez que nosotros vamos a revisar pupilas, con nuestra lamparita, nuestro reflejo fotomotor y consensual, no debemos de colocar la lámpara justamente encima de la pupila, sino que para valorarla debemos de pasar la luz, por los ángulos y posterior a esto ver la reacción que va a tener nuestra pupila. En cuanto a los movimientos extraoculares, básicamente son los reflejos oculocefálicos. Estos van a ser sumamente importantes para evaluar la función baja. ¿No me están escuchando? Ajá, pues es que sí tengo toda la señal. Y yo sí los escucho bien, o sea, de repente sí se escucha como trabado y después ya los escucho bien. Bueno. Bueno, si no me dice otra vez, doctor, para ver qué puedo hacer, porque mi internet. Ok. Bueno, en cuanto a los movimientos extraoculares, básicamente nos van a indicar la función baja del tronco encefálico.
De llegar a tener alguna alteración en los movimientos, pues ya nosotros podemos considerar de que existe alguna lesión. Ahora vamos a hablar del deterioro rostrocaudal, pero pues básicamente lo que sucede aquí es que los estímulos que nosotros vamos a dar en los músculos cervicales del cuello van a activar los canales que tenemos nosotros a nivel del oído y del cerebelo, y con esto pues vamos a tener un impulso que se va a transmitir a través del fascículo longitudinal, y después de esto vamos a tener la contracción de los músculos, tanto lateral, de ambos ojos, y va a reducir el ojo con ipsilateral, digamos, si lo movilizamos al niño para el lado derecho, la visión normalmente debiese de ir también al lado, o sea, podría presentarse si existe alguna alteración hacia el lado derecho. Y si tiene alguna alteración, lo movilizamos hacia el lado izquierdo, también va a seguir con la mirada del mismo lado. Justamente aquí se los pongo, que cuando los ojos se mueven de forma no conjugada o se gira la cabeza es porque existe alguna lesión en el tronco encefálico. Y si los ojos no se mueven en absoluto respecto a la cabeza, es lo que normalmente nosotros llamamos como ojos de muñeca. En cuanto a los aspectos clínicos, debemos de determinar la progresión, la hora, ubicación y duración de los síntomas iniciales, si existe cefalea matutina, mareos o somnolencia, algo que nos haga considerar que exista hipertensión intracraneana, o bien alguna intoxicación, como lo cual podría ser monóxido de carbono. Un cambio abrupto en el estado mental del niño a menudo nos debiese de hacernos sospechar que estamos ante una hemorragia, entonces sí debiésemos de descartarlo. También pues determinar que sea alguna infección sistémica o algún trastorno metabólico progresivo, y pues lo que ya habíamos hablado, ¿verdad? Entonces, si nosotros ya estamos con nuestro niño, ya determinamos cuál es el origen de la alteración del estado de alerta, es necesario que nosotros veamos y estemos analizando cómo va esta progresión del niño, si está mejorando o está deteriorando. Si para mala suerte nuestro niño empieza a deteriorar, vamos a hablar ya de un deterioro rostrocaudal. Esta se va a definir como un proceso dinámico y evolutivo que induce signos y síntomas clínicos que van a revelar la afección de las estructuras encefálicas supratentoriales. Entonces, una vez más, vamos a los conceptos que anteriormente habíamos hablado, y si nuestro niño ya va a llegar al deterioro rostrocaudal, lo más probable es de que ya se encuentre en coma. Entonces, vamos a recordar de que el coma es un estado transitorio. Pues los criterios para coma van a incluir que exista apnea y que nuestros reflejos del tronco encefálico estén ausentes, o sea, tampoco no va a tener reflejo vestibulococlear, los reflejos coclear-cabrales van a estar ausentes, no vamos a tener reflejo tusígeno ni nauseoso, y probablemente nuestro reflejo fotomotor y consensual también va a estar alterado. Entonces, media vez ya tengamos estas alteraciones, debiésemos de empezar a sospechar que tenemos un deterioro rostrocaudal. En el coma, pues ya no va a haber posibilidad de recuperación, y es ahí cuando tenemos que nosotros empezarnos a alertar de que nuestro paciente probablemente se está deteriorando. La respiración juega un papel bastante importante, ya que dependiendo cómo vaya nuestra lesión, vamos a ir viendo cambios en el patrón de la respiración. Se ha documentado de que en el daño prosencefálico vamos a tener la respiración típica que conocemos de Cheyne-Stokes. En el daño hipotalámico pueden haber hiperapneas centrales reflejas, que de repente son esos niños que tenemos en intensivo y empiezan a desaturar, pero pues el tubo está bien, no tenemos secreciones, nuestro equipo está funcionando, pero pues existe alguna razón por la cual empieza a desaturar. Entonces, no toda desaturación que vamos a tener en un paciente críticamente enfermo va a ser secundario a alguna alteración del equipo o bien respiratorio, sino que también puede ser por alguna señal desde el área pues del encéfalo. Cuando existe un daño inferior de tegmento o puente, ya podemos tener una respiración que es apnéusica o atáxica, así la refieren. Y si tenemos una disfunción vulvar, esta respiración pues ya puede llegar a ser regular y lenta o bien atáxica.
Siempre debemos de estar valorando, o sea, constantemente una escala de coma de Glasgow, que pues aquí se las pongo, ya todos creo que manejamos esto, que va a ser la respuesta a la apertura ocular, se va a calificar ahí, según los 4 puntajes que nos dan, una respuesta motriz y una respuesta verbal. No podemos dejar de valorarla nunca. Si es un paciente que está críticamente enfermo, es algo que tenemos que estar realizando por lo menos cada hora. Las pupilas, sumamente importante que también las estemos calificando, ver cómo van los movimientos oculares, ver cómo van nuestros reflejos del tronco encefálico y si existe alguna respuesta motora, entiéndase si nuestro paciente aún todavía presenta algún tipo de movimiento en extremidades. ¿Cómo valorar si nuestro paciente responde a estímulos? Básicamente, aquí les coloco pues 4 ejemplos de cómo podemos valorarlo. Normalmente yo el que utilizo es el típico de la B, en el cual con algún objeto, yo lo hago con el martillo de reflejos ahora, pero pues con Doctora, algún, ¿sí? fíjese que no avanzan las diapos. A ver, ¿cuál Ahora están sí. viendo? Ahora ¿Sí? sí, ya está. Ya. Ok, muy bien. Esta diapositiva, pues les comentaba que es cómo podemos nosotros valorar la respuesta al dolor. Entonces, nosotros que estamos con pacientes pediátricos, lo mejor es que no vamos a causarle un dolor tan intenso, pero sí por lo menos para determinar si su frecuencia cardíaca incrementa o si tiene respuesta al dolor. Entonces, normalmente yo utilizo, les comentaba, el tipo B, en el cual pues hago cierta presión sobre el lecho unguial y si nuestro paciente llega a tener incremento en la respuesta, en la frecuencia cardíaca, siendo un paciente que está bajo sedación y analgesia, pues bien nos puede documentar de que el paciente pues sí tiene respuesta al dolor, ¿verdad? O bien recordar de que podemos pasarle los nudillos sobre el esternón. Sin embargo, pues por ser niños muchas veces podemos llegar a causar mucha lesión y por eso es de que nosotros preferimos algo menos invasivo. Y por último, pues también colocan ahí un niñito en el cual podemos hacerle como el movimiento de las orejas con el trago hacia arriba y valorar si tiene alguna respuesta hacia el dolor. En cuanto a la respuesta pupilar, vamos a tener de que las vías pupilares van a ser muy resistentes al daño metabólico. Entonces, cuando tenemos alteraciones como de glucemia, de uremia, puede ser que nuestro paciente no tenga una alteración pupilar y hasta después de mucho tiempo, ya que nos confiamos de que nuestro paciente estaba bien, lleguemos a tener una alteración de las pupilas y entonces es cuando nosotros nos pongamos a correr. Entonces, es importante que sepamos que todo niño que tenga algo de origen metabólico, debemos de pegarnos bien a cómo va a estar su estado de alerta, cómo va a estar él evolucionando, porque va a ser una respuesta tardía, la respuesta pupilar. En cuanto a las anomalías de las respuestas pupilares, pues nos van a ayudar a tener un gran valor localizador de dónde está el daño. Entonces, aquí más o menos les pongo qué alteraciones pupilares son las que nosotros vamos a ver según la alteración que vamos a ir teniendo a nivel de cerebral. Entonces, si nosotros tenemos una alteración a nivel de puente, nuestras pupilas normalmente van a estar puntiformes, son esas pupilas que son de 1 milímetro y cuando tratamos de hacer un reflejo fotomotor y consensual, pues no lo vamos a observar. Es importante de que si nuestro paciente está bajo sedación, lo más probable es de que por efecto de la benzodiazepina tengamos estas pupilas puntiformes. Y si nos da mucha duda de que nuestro paciente no está yendo bien, podemos seguirlo vigilando o bien dejarlo en algo que se llama ventana neurológica, en el cual por lo menos de 6 a 12 horas hasta 24 horas, nuestro paciente libre de sedación, vamos a valorar cómo va la respuesta pupilar y cómo va el resto de pares craneales en cuanto a su evolución. Entonces, en puente, si tenemos nuestra alteración a nivel de puente, vamos a tener unas pupilas que van a ser puntiformes. Nos debe alertar, sí, un niño con pupilas puntiformes y a lo mejor solo la tenemos con dexmedetomidina, o sea, no es tan normal que esté con pupilas puntiformes.
Si tenemos alguna alteración a nivel de, pues, de puente o bien a nivel de mesencéfalo, ya podemos tener unas pupilas que van a ser fijas, pero en una calificación media. Normalmente las lamparitas que nosotros utilizamos para calificar las pupilas trae también los tamaños de cómo se ven las pupilas y podemos irlas calificando. Ahí nosotros vemos que más o menos van a estar entre 4 o 5 y no van a ¿Sí? ¿No? Esta sí, la del dolor. Sí. Ajá. Ay, no sé por qué no está cambiando, no sé qué pasa. Pero si no, pues voy a ir saliéndome y ya les voy enseñando. Aquí les estaba enseñando de que cuando tenemos alguna alteración a nivel de puente, pues como ustedes podrán ver hasta abajo del dibujo, vamos a ver si puedo. Leche. Aquí más o menos, podemos ver que las pupilas van a estar puntiformes. Si tenemos alguna lesión a nivel de mesencéfalo, podemos tener una posición de pupilas que va a ser medias. No vamos a tener pues, ni anisocoria, ni midriasis, ni miosis. Cuando existe alguna alteración a nivel uncal, puede ser de que ya tengamos alguna, pues las pupilas estén no del mismo tamaño, que tengan alguna midriasis o miosis, o bien estén anisocóricas. Una puede estar dilatada y la otra pudiese llegar a estar normal, lo cual nos habla de anisocoria. Cuando tenemos alguna alteración a nivel diencefálica, pues las pupilas también van a estar pequeñas, pero van a estar reactivas. Y cuando existe alguna alteración a nivel pretectal, vamos a tener unas pupilas que van a ser básicamente del tamaño que nosotros esperaríamos para nuestro paciente. ¿Sí logran ver ahorita la que cambia? ¿O siguen viendo la misma? Sí, doctor. Ajá. Bueno, no sé, la verdad no sé si será mi internet o qué, pero si no, si por alguna razón me atraso con alguna diapositiva, les voy a ir preguntando mejor. En cuanto a las respuestas oculares, pues acá en el dibujito podemos ver básicamente cómo debiese ir la dirección de los ojos cada vez que nosotros estamos realizando un movimiento. Entonces, mientras nosotros estamos considerando una encefalopatía metabólica, podemos llegar a observar de que el cerebro o todo puente, todo mesencéfalo, todo el tronco en sí, tronco encefálico, va a estar intacto. Entonces, si nosotros movilizamos la cabeza hacia la derecha, los ojos de nuestro paciente se van a tornar justamente también hacia la derecha, como nosotros lo podemos ver acá. Si nosotros lo dirigimos a la izquierda, se dirige a la izquierda. Y pues si lo hacemos para arriba, vemos el mentón, vamos a ver también la visión del paciente de esa manera. Y si lo hacemos para abajo, los ojos del paciente pues van a tener cierta elevación. Si nosotros ya llegásemos a tener alguna alteración a nivel pontino, vamos a observar de que a pesar de que nosotros lo giremos hacia el lado derecho, como verán en el dibujito, el paciente sí logra voltear a ver su versión cefálica, va acorde al movimiento ocular. En cuanto al movimiento del lado izquierdo, pues ya no lo logra hacer y entonces nuestro paciente vemos de que pues ya no puede hacer esa versión hacia el lado izquierdo. Son pequeños detalles, la verdad, los que nos hacen pensar en que pudiese existir alguna alteración, pero son también los que nos van a ir indicando a qué altura del tronco encefálico es que vamos a tener las alteraciones. ¿Sí vieron ahorita que cambia a otra o siguen viendo la misma? Ok, permítanme. ¿Sí? ¿Sí? Ahorita la cambié. Bueno, si existe alguna alteración a nivel del fascículo longitudinal mayor, vamos a tener un tipo de oftalmoplegia en el cual nuestro paciente a lo mejor puede tener, cuando estamos haciendo los mismos movimientos, un ojito que nos pareciera estar como con cierto estrabismo. Entonces también quiere decir de que nuestro paciente está ante un deterioro a nivel cerebral.
Existe otra alteración que también es a nivel de puente, que le llamamos el síndrome de 1,5, en el cual el paciente no logra ya tampoco realizar estos movimientos oculocefálicos con con la presencia de los dos ojitos. Únicamente un ojito es el que logra hacerlo y el resto pues ya no. Y cuando existe una lesión a nivel de mesencéfalo bilateral, el paciente básicamente ya no va a poder realizar la mayoría de los movimientos, como lo podemos ver aquí en el ejemplo que nos dan. Voy a ir saliendo y así les voy a ir. Y en cuanto a las respuestas motoras, también según dónde esté la alteración, también vamos a ir viendo los cambios de posiciones. Cuando existe alguna alteración a nivel diencefálica, puede ser que nuestro paciente tenga alguna alteración motora, pero es asimétrica. Esta puede ser únicamente de mi cuerpo derecho o en mi cuerpo izquierdo. Puede tener alteración del tono, sí lo puede tener, pero siempre va a ser asimétrico. Esto es cuando esté en una altura diencefálica, que quiere decir de que va a ser la más superior, esta que estamos viendo acá. Cuando ya va bajando la lesión, quiere decir que nuestro paciente se está herniando, va a haber alguna alteración diencefálica, mesodiencefálica, y la postura básicamente va a ser de decorticación, en la cual el paciente ya va a estar con un incremento de tono generalizado. Las manos normalmente van a estar en una situación prona con incremento del tono, y las extremidades inferiores también con incremento del tono. Y si se dan cuenta, pues los piecitos ya están hasta más extendidos, ¿verdad? Y cuando estamos hablando de una lesión a nivel de mesencéfalo, ya vamos tarde. Nuestro paciente básicamente va a tener postura de descerebración, en el cual también va a tener incremento de tono, y pues a pesar de que las manitas ya no van a estar en una situación de flexión, sino que más bien vamos a observar unas manos en la fase de extensión. Entonces, si estamos viendo todas estas alteraciones en nuestros pacientes, lo más probable es de que se está dependiendo de cómo la patología que hayamos nosotros determinado. Si es un trauma de cráneo, por ejemplo, y estamos viendo todas estas alteraciones en cuanto a las respuestas motoras, no tenemos aún neuroimagen, es importante que le hablemos al neurocirujano e irle diciendo, oye, creo que nuestro paciente está teniendo un deterioro porque hasta ha tenido alteraciones a nivel de la respuesta motora. Y estamos viendo también de que nuestro paciente pues está cambiando de posiciones, pero pues no está normal. Entonces es el momento de actuar. En cuanto al pronóstico, pues el coma, como habíamos hablado, es un estado transitorio y su pronóstico va a depender de la etiología. El periodo inicial va a ser posterior a una lesión, va a depender también de la duración de RCP que dimos, las complicaciones tempranas que pueda tener, el tipo de lesión, los hallazgos que vamos a tener en un examen neurológico, y pues sí nos podemos llegar a apoyar con otras evaluaciones, como lo cual puede ser el electroencefalograma, si estamos considerando que un paciente está en un estado epiléptico o el origen de la alteración del estado de alerta pues es una epilepsia, o bien alguna encefalopatía, que el niño pues esté encefalópata ya sea por un estado urémico, por un amonio elevado, por alguna intoxicación con medicamento, pero también nos podemos apoyar. Justo la resonancia magnética o bien la neuroimagen que nosotros tengamos o biomarcadores séricos. Y pues aquí les coloco básicamente todas las alteraciones que vamos a ir teniendo según el deterioro que va a ir teniendo nuestro paciente. En la fase diencefálica temprana, la respiración, como ya habíamos hablado, va a ser de Cheyne-Stokes o bien puede ser apneica con cortadas. Entonces, la respuesta, como habíamos hablado, que las pupilas pueden estar pequeñitas, formes y consensual. Nuestros movimientos vestibulares. Ay, no. Espérenme. Voy a ver si. Aquí sí me voy a mover un poco, pero no sé si me van a lograr escuchar acá. Sí. Es que yo creo,
Yo creo que es porque a lo mejor va a llover o algo así, que no es la mejor señal. Ajá. Bueno, mira, ya me moví aquí un poquito, doctor. ¿Ahorita están viendo la diapositiva de la fase diencefálica? ¿Sí? Ah, ajá, ok, doctor. Bueno, pues aquí es el resumen de todo, ¿verdad? Lo que estábamos hablando, los movimientos oculocefálicos y oculovestibulares, es donde vamos a realizar pues la maniobra de los ojos de muñeca, que como anteriormente se los estaba comentando. Existen también las pruebas calóricas, que se coloca agua caliente pues en ambos oídos, y nosotros esperaríamos de que al momento de colocar el agua caliente, la dirección de los ojitos fuese hacia el oído en donde colocamos nosotros el agua caliente. Normalmente no realizamos esta pues porque por la practicidad hacemos la maniobra de los ojitos de muñeca, y la respuesta motor en la fase encefálica temprana, como les mencionaba, es que pueden presentar Babinski bilateral, incremento del tono en las extremidades, y pues básicamente va a ser una hemiplejía. Como se pueden dar cuenta, llegamos aquí a la altura del cerebro en la fase encefálica tardía. Continuamos con una respiración de Cheyne-Stokes. Las pupilas van a ser pequeñas y pueden llegar a tener contracción. Podemos tener nistagmo también en estos pacientes al momento de realizar la valoración oculocefálica, y al momento de que nosotros hacemos la prueba calórica, este nistagmo puede llegar a desaparecer. La posición motora en la fase diencefálica tardía, pues ya vamos a tener que el paciente o está perdiendo el tono, como les había mencionado, o tiene esta rigidez de decorticación, en la cual tanto extremidades superiores como inferiores se encuentran con incremento de tono. Y por último, en la fase mesencefálica, que va a ser la de puente rostral, vamos a tener una respiración de Cheyne-Stokes raramente, o bien ya nuestros pacientes van a estar hiperventilando, las pupilas en una posición media e irregular en algunas situaciones, con algunas veces reflejo fotomotórico presente pero lento. Al momento que realizamos nosotros la maniobra de calorimetría, vamos a ver que el ojito que del lado donde estamos colocando el agua sí se va a movilizar, pero el otro ipsilateral va a continuar viendo hacia la mirada fija como la tiene nuestro paciente. Entonces, pues vamos a ver de que ya no hay una mirada conjugada, ya no se integra la mirada conjugada. Y de igual manera, cuando hacemos la maniobra de los ojos de muñeca, puede ser que el paciente pues tenga ya la fase de celebración, en la cual les decía que era rigidez, con las manos con incremento de tono, extremidades con incremento de tono, o bien ya el paciente perdió el tono por completo. Y la última, que es la fase de puente caudal o vulvar, ya nuestro paciente, pues ahí sí que ya vamos en la última fase, ya está en un deterioro inminente, y pues la respiración va a ser eumneica. En algunas ocasiones podría ser hasta más rápido de lo normal, pero pues no tendría por qué estarlas teniendo, o bien son irregulares. Aquí está la de puente caudal. Ajá. Sí, esta es la última, como les mencionaba. Y pues es cuando nosotros normalmente decimos que nuestro paciente ya se encuentra con signos de muerte cerebral. Si nosotros ya no hicimos nada, si nuestro paciente ya lo tenemos libre de pseudoanalgesia, vemos de que posterior a 24 horas lo valoramos y presenta estas alteraciones, lo más probable es que nosotros ya estemos ante una muerte encefálica y no se va a ver beneficiado pues ya por ningún tratamiento. Entonces en estos niños pues todavía vamos a encontrar que estén eupneicos con una respiración irregular o de una amplitud muy alta, las pupilas en una posición media o bien dilatadas, y en los movimientos oculocefálicos simplemente ya no van a estar presentes. Cada vez que movamos la cabecita, los ojitos se van a dirigir hacia donde nosotros movamos la cabeza, y no existe respuesta a la prueba calórica. El paciente va a estar ya flácido y no vamos a tener signos
pues signos de estímulo ni de movimientos motores. Ahora bien, estamos viendo de que las alteraciones básicamente van a ser a nivel de tronco encefálico. Entonces, cuando están ante una sospecha de muerte cerebral o nuestro paciente ya está en la fase de puente caudal o vulvar del deterioro rostrocaudal, nosotros podemos encontrar reflejos de osteotendinosos o reflejos presentes en las extremidades. Sí, porque estos reflejos pues se van a integrar básicamente a nivel de médula. Entonces, si alguien por alguna razón nos dice, oye, es que tu paciente tiene signos vitales y todavía tiene reflejos osteotendinosos o de estiramiento muscular, ¿pueden estar presentes? Sí. En todo caso, pudiesen llegar a estar disminuidos, pero no nos va a indicar nada sobre cómo está realmente toda la parte de troncoencefálico. Entonces, pues si nosotros ya llegamos a esta fase del puente caudal vulvar, pues nuestro niño básicamente ya se nos fue de las manos, ¿verdad? Pues básicamente eso era lo que yo les traía en cuanto a alteración del estado de alerta, importante pues para reforzar únicamente la valoración constante de tanto de reflejos pupilares, respuesta motora, movimientos oculocefálicos. Y también, pues es importante que nosotros vayamos viendo qué pacientes podrían ser candidatos a un deterioro rostrocaudal, ese es el nombre como se le debe de llamar, para que nosotros pues podamos ir haciendo las intervenciones necesarias. No sé si alguien tiene alguna duda. Sí, doctor. Bueno, doctor, está bien. Bueno, doctor, muchas gracias. Igual y cualquier duda, si ahorita no tienen, o sea, no saben qué duda tienen, porque pues sí es un tema bastante extenso, y me la pueden hacer llegar con usted, doctor, y ya la resolvemos juntos. Doctora, disculpe, en la parte de los movimientos extraoculares, creo que era, casi no se escuchaba y como no cambiaron las diapositivas. Pues básicamente estaban ya en las últimas diapositivas cómo debe de ir tu respuesta. A lo mejor, pues como no es algo que en pediatría lo hagamos todos los días, te puedes ir apoyando con las imágenes cuando tú buscas deterioro rostrocaudal, puedes buscar los movimientos oculocefálicos, porque no te lo vas a aprender de memoria. La verdad es de que nadie se la aprende todo de memoria en pediatría, siempre nos vamos a estar apoyando de algo, ¿verdad? Entonces, al momento de que tú estás haciendo los movimientos oculocefálicos, normalmente vas a ver que los ojitos van a dirigirse hacia el lado a donde tú estás haciendo los movimientos. De hecho, esto se debiese de hacer con dos personas. Normalmente estos niños pues ya están bajo intubación orotraqueal, entonces únicamente levantamos un poco los párpados o el otro detiene la cabecita y realiza los movimientos. Si tu niño de repente ves que tiene un ojito que sí sigue la mirada y el otro hace una versión hacia el lado que tú lo estás haciendo, normalmente ya estamos bajo alguna alteración a nivel de tronco encefálico. Entonces, si te está dando mucha duda hacia dónde se mueven los ojitos, te puedes apoyar sin ningún problema. Nosotros a veces lo hacemos también, para poder determinar a qué nivel va tu alteración de los movimientos oculocefálicos. Lo normal sería de que cuando tú mueves al paciente, pues el paciente pueda tener cierto movimiento de sus ojitos al lado ipsilateral, o sea, al lado contrario. Pero si tú los mueves y el paciente ya no está realizando ningún movimiento, entonces pues ya te puedes ubicar un poquito a dónde podría estar tu lesión a nivel de tallo encefálico. Gracias. Sí. Doctora, disculpe, ¿y la escala de coma de Glasgow se utiliza como para cualquier valoración de cualquier tipo de paciente, no Sí, únicamente en trauma de cráneo al final de cuentas? sí, fíjate que normalmente se ha utilizado para trauma de cráneo. Nosotros en los pacientes que los tenemos bajo sedación y analgesia,
utilizamos la escala de Ramsay, que te va básicamente indicando cómo está el estado de alerta del paciente. Pero en niños que llegan con una alteración del estado de alerta por cualquiera de las otras situaciones, ya sea metabólico o que estés considerando estructural, a pesar de que no sea un trauma de cráneo, sí lo utilizamos. Porque no existe otra escala realmente para pediatría que nos pueda valorar también el estado neurológico del paciente. Y pues ahí sí que hace la división entre mayores de 2 años y menores de 2 años, y no vas a encontrar otra que te diga más o menos qué es lo que va a ir haciendo tu paciente y cómo va a estar su estado de alerta en cuanto a, pues a lo motriz, a lo verbal y a lo motor, ¿verdad? Entonces entonces no existe contraindicación a alguien que te diga que solo se utiliza para trauma de cráneo, pues no tenemos otro tipo de escalas que nos hablen realmente del estado de alerta del niño, entonces sí la puedes adaptar. Únicamente para el paciente que ya está con pseudoanalgesia, puedes utilizar la escala de Ramsay, se llama así, donde vas a ver el estado de alerta en todo el niño. Muchas gracias. ¿Sí? Sí, sí, doctor, sí, de hecho sí. Muy bien, doctor, está bien. Igual y yo creo que le puedo enviar la presentación porque no se logró ver bien. Ok, sí, doctor, está bien. Bueno, sí, doctor, con gusto. Nos vemos. Gracias, doctor, igualmente. Gracias.